Pero bueno, como decía Diego, tenemos dos enseñanzas de haber ingresado en Primera de Pedro, hoy en la tercera. Hemos estado viendo acerca de Pedro ha hecho una cosa en 12 versículos. Ha afirmado muchas cosas, pero todavía no ha dado instrucciones. ¿Usted lo ha notado? Pedro ha afirmado y ha revelado verdades, pero no ha dado todavía ninguna instrucción. Hoy, en el versículo 13, vamos a tener dentro de la epístola de Primera de Pedro la primera de las instrucciones y una serie más. Así que oremos y comenzamos. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos simplemente, como siempre, que la exposición de tu palabra, en el poder del Espíritu Santo, te exalte, Señor, a través del Hijo que nos has dado, Señor, para poder venir al Padre. Damos gracias por el tiempo y te pedimos que podamos tener nuestras mentes activas para involucrarnos, Señor, con todo lo que expongamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Súper, buenísimo. Recuerde las preguntas. Porfa, recuerde nada más dos cosas de las preguntas. Uno, escríbalas. Y dos, que sean sobre los 21 versículos. O sea, porfa, nadie me pregunte acerca de la mujer samaritana. Hoy no es el día para preguntar de la mujer samaritana porque está en Juan 4 y no es lo que estamos viendo hoy. Entonces, porfa, que sean sobre los 21 versículos que hemos visto en Primera de Pedro, las tres enseñanzas que hemos tenido. Esto para poder responder a lo que estamos viendo, a final de cuentas. Número uno. Número dos, que las tengan por escrito. Leamos el pasaje de hoy si quieren para que podamos comenzar. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele que es Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. La que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Vamos a hacer algo que usualmente no hacemos en este mismo esquema. Usualmente vamos versículo y vamos bajando, ¿no? En este caso del 13 hacia el 21. Hoy vamos a hacer un tema particular y es que hoy vamos a verlos por orden de cómo va sucediendo en cuanto a tres elementos. No sé si usted lo nota, pero aquí hay elementos que Pedro refiere respecto del pasado, cosas que ya sucedieron, temas que tienen que ver con el presente y otros elementos vinculados hacia el futuro. Entonces vamos a verlos en clave temporal, de pasado, presente y futuro. En el pasado vamos a ver algunas cosas que Dios ha hecho o que son características de Dios. Y en el pasado vamos a ver otras que se refieren a la condición del ser humano antes. Entonces vamos a tener que dividirlo en un primer momento. Va a haber, si se quiere, dos pasados. Así que yo voy a ir poniendo en rojo, en el pasado, lo que Dios ha hecho. Así que, si quiere, véalo conmigo. Lo vamos a poner en orden a cómo fueron sucediendo las cosas. Lo primero, temporalmente, si se quiere. Aquí podríamos hacer una pequeña precisión teológica, pero si se quiere ver en como nuestra cabeza lo entiende, en una línea de tiempo de atrás para adelante, bueno, lo primero que debe haber pasado es que Dios escogió a Cristo. Dios escogió a Cristo antes de la creación del mundo. Eso es lo primero, lógicamente, que debe haber pasado. Dios escogió a Cristo antes de la creación del mundo para hacer que se hubiera de manifestar, que hubiera eventualmente el que cumpliera nuestro rescate. Dios escogió a Cristo antes de la creación del mundo. Número uno. Número dos, resulta que después de eso, lógicamente en el tiempo, pues Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Eso es lo siguiente que podemos ir viendo que sucede. Es decir, para ellos relevante, recuerden que estamos en el año 60, ya Cristo se ha revelado en el tema cronológico. Después de esto, cuando Cristo se manifestó, o ha sido manifestado,
llegó a nuestros tiempos, a los tiempos de ellos, de Pedro, a vivir, y en efecto se entregó por ellos. Así que, de cierta forma, vamos a poner en esta parte que fueron rescatados, porque involucra de cierta forma una acción de Dios. Bueno, de una gran forma, no de cierta forma, de una gran forma involucra una acción de Dios, pero ese fueron rescatados como que une las historias, entonces por ahí lo estoy medio vinculando ambos temas. Pero además de él, después de haberse manifestado, Dios resucitó y glorificó a Cristo, por medio de él, eso es Cristo, lo resucitó, lo glorificó, y eventualmente llegaron a ser rescatados. Eso es todo pasado, eso es todo lo que Dios ha hecho. Usted dice, qué desastre, no entiendo nada. Déjeme que lo marque y ya lo vamos a ver súper gráfico en esquema cronológico. Pero nada más vamos viendo los pedacitos para no brincarnos el texto. El hombre, ser humano, en el pasado, también nos muestra en Primera de Pedro algunas realidades acerca de ellos. Lo primero es que habían heredado una vida absurda de sus antepasados. O sea, ellos en su primer esquema normal habían heredado vida absurda. O sea, vivían y lo que traían era la vida absurda que venía de los antepasados. Eso es lo primero. Lo segundo es que como consecuencia de esa vida absurda, entonces vivían en la ignorancia. O sea, ellos habían jalado un salveque con cositas y ahora seguían viviendo, y eso que vivían pues era en la ignorancia como tal. Después de eso, como les decía, fueron rescatados. Entonces voy a poner doble color aquí. En la historia de ellos, estaban en la vida absurda, habían heredado vida absurda, vivían en esa vida absurda por un tiempo, nadie nace salvo actualmente, y en algún punto sabemos que se aplica sobre ellos ese rescate que Cristo había logrado. Entonces, por eso es una obra en dos planos. Cristo la ejecuta, la logra, pero eventualmente es aplicada a ellos como creyentes en algún momento de sus vidas, posterior a que Cristo muriera en la cruz. No es que cuando Cristo murió, en el mismo acto, ellos fueron salvos. Eso no sucede simultáneamente. Se llama el lograr la redención y la aplicación de la redención. El hombre, entonces, vida absurda, vivía en ignorancia, fue rescatado. Después de esto tenemos una serie de hechos que Pedro revela como presentes, o sea, realidades que son presentes, cosas que suceden. En ese presente, ellos nos dicen que son hijos. Eso no es una instrucción, es una realidad. Pero no está diciendo, háganse hijos, está diciendo, ustedes son hijos. Entonces, eso es, simplemente. Es la diferencia entre que Diego llegue a donde Lucas y le diga, Lucas, la cama está tendida, es una afirmación, a que le diga, Lucas, tienda la cama. Es una orden, son dos cosas diferentes. Usted entiende que en el segundo caso, muy probablemente la cama está descendida y por ende requiere tenderla. Esto son realidades, hechos. Ellos son hijos. Número dos, ellos invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Lo esencial, invocan como padre. O sea, también vemos un elemento de hijos reforzado en este esquema. Eso es una realidad. Número tres, fueron rescatados de la vida absurda. Eso de cierta forma también es otra realidad, es un hecho. No es una orden, no es rescátense, no es procedan a ser rescatados, es ustedes fueron rescatados. Y adicionalmente, ellos creen en Dios y su fe y esperanza están puestas en Dios. Todo eso son realidades. No son órdenes, son hechos, son realidades. Pero Pedro comienza entonces en el presente, en el esquema presente, sí les dice algunas cosas que deben hacer. O sea, pasa de los hechos a las órdenes. Versículo 13, la primera orden que recibimos. Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Dispónganse, tengan y pongan su esperanza. Esos son órdenes, pero les está diciendo, hágalas en este momento. O sea, en su presente, ejecútelas, llévalas a cabo. Lleva a cabo la orden. Número dos, les dice, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. No se amolden.
Es una orden también. La siguiente dice: sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien lo llamó, es una frase explicativa. Entonces dejémoslo en: sean ustedes santos. Y después de eso nos dice: vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente. Otra orden adicional. Cuando termina todo esto, podemos ver el futuro, un elemento del futuro. No sé si usted lo ubica, pero de lo que estamos viendo, el elemento futuro que parece encontrar aquí, en el texto que no está subrayado en este mosaico, es el que dice: la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Ese es el elemento que parece ser futuro. El resto son eventos que Dios ha hecho en el pasado, o describen la realidad de Dios en el pasado, que caracterizaban al hombre en el pasado, que son realidades que Pedro describe sobre el presente, o que son órdenes o acciones que deben llevar a cabo en el presente. Y por último, el futuro nos muestra la gracia que se dará. Usted dice: ¿y esto? O sea, ¿cómo lo dijeron? Porque simplemente son un montón de colores que ya ni me acuerdo qué significan. Entonces, yo, muy incapaz de hacer esto, le pedí a Diego que por favor lo hiciera. Así que quiero que usted lo pueda ver de manera gráfica. No lo voy a repetir en pasajitos, sino que quiero que podamos ver toda la imagen. En el pasado, Dios escogió a Cristo. Cristo se manifestó. La sangre de Cristo pagó el rescate y Dios resucitó y glorificó a Cristo. Cosas y acciones de Dios en el pasado. El ser humano, para ellos, para los que reciben la carta de primera de Pedro, habían heredado vida absurda, vivían en la ignorancia, fueron rescatados. En el presente, hoy, o sea, en el momento que lo reciben, en los 60 después de Cristo, ellos son hijos, invocan como Padre al que juzga, han sido rescatados, una realidad, y creen en Dios, ponen su fe y su esperanza en Dios. Por ende, deben disponerse, actuar con inteligencia, tener dominio propio, poner la esperanza en la gracia, no amoldarse a los malos deseos, ser santos en todo lo que hacen, vivir con temor reverente mientras sean peregrinos en el mundo, y finalmente, esa gracia llegará en un futuro. Cerramos el acomodar el texto en pedacitos para verlo de manera cronológica. Voy a verlo en cuanto a pasado, presente y futuro. Usted dice: ¿de qué me sirve? Bueno, lo primero que usted puede ver con claridad al acomodarlo de esta forma es todo lo que Dios ha hecho. Ese es el primer punto que usted puede notar. Usted aquí puede ver la obra del Dios Trino actuando de manera conjunta. Dios, el Padre, ha escogido a Cristo desde la eternidad, por eso decía que no es realmente atrás, es desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad Dios ha escogido a Cristo para que Cristo fuera el que se manifestara como un ser humano, naturaleza de ser humano, que además pagara el rescate por nuestros pecados, y Dios a través del Espíritu Santo resucita y glorifica a Cristo. Esto es la confabulación de las personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, actuando en favor nuestro, en favor de ellos. Pero además, permitirlo verlo así nos da el chance de que podamos no olvidar lo que Dios ha hecho. De que los caballeros y damas de primera de Pedro puedan decir: esto es todo lo que nos están contando que Dios ha hecho. Recuerden que ustedes antes no eran peregrinos en este mundo, eran parte del mundo como cualquier otro. Eran nativos. Esto me puso a pensar que hay un elemento dentro de primera de Pedro en este recordar, y es que el peregrino puede olvidar que antes no era peregrino. Se le puede hacer tan común. Hay gente que en el Señor viene a ellos de manera milagrosa, con su gracia, muy temprano en la vida, 6 años, 8 años, 10 años, otros tal vez un poco más tarde. Pero hay gente para quien toda su vida involucró tener vida espiritual, no toda su vida, pero una parte muy, muy importante. Cuando tienes 50 y llevas 35 años de haber sido bendecido por el Señor con su gracia, se te puede olvidar que hubo un tiempo en que eso no era así.
porque estás tan acostumbrado a la dinámica y al verte con gente y pensar y hablar de cierta manera, que eventualmente se te olvida que Dios, eso que usted ve en rojo, hizo un montón de cosas. Y Pedro dice que no lo recuerden, que no lo olviden, recuérdenlo. No olvide este montón de cosas. Esto es el mensaje de Dios diciendo: ve todo lo que yo he hecho por ustedes, gente de Primera de Pedro. No lo olvide. Si ustedes alguna vez sienten que eso en el sufrimiento, en las dificultades, se les está haciendo muy grande, recuerde todo esto. Estas son verdades que ya nadie va a poder cambiar, son acciones que nadie va a poder cambiar. No importa cómo sean sus circunstancias, esto que está aquí es real, sí o sí. En segundo lugar, esto nos permite ver la identidad, el elemento de identidad que está mostrado en este esquema. Si usted lo ve, a partir del versículo 14 y 17 podemos ver algo que Pedro denomina como una realidad, y es: ustedes son hijos. Ustedes invocan como padre. La identidad, ustedes además, son rescatados o han sido rescatados, fueron redimidos, fueron comprados por un precio. Pedro lo que dice es: vean que hay elementos propios de su identidad que se derivan directamente de lo que Dios ha hecho. Ustedes en su identidad tienen ciertas realidades y Pedro las da por un hecho. No las está diciendo como gánenselas, sino que está diciendo: esas son las realidades. La identidad de ellos, ahora si usted lo ve bien, la identidad de ellos se deriva de quien Dios es. La identidad de ellos no es un acto independiente, sino que se deriva de quien Dios mismo es. ¿O acaso usted alguna vez ha visto un hijo sin padre? En el sentido de que exista un hijo sin que haya habido un padre. Vemos la situación en nuestra sociedad, y por supuesto hay mucha gente que crece sin su papá, pero evidentemente existió el papá en algún momento. No existe la posibilidad de que existan hijos si no es porque el padre, en este caso específico, los adoptó. Pero además, nadie puede ser rescatado o redimido si no hubo un redentor. Entonces, la identidad de las personas que reciben el mensaje en Primera de Pedro depende de la misma identidad, o sea, de quién Dios es y de lo que ha hecho y de cómo se ha revelado. Eso nos dice al menos dos elementos básicos. El primero, la dependencia del ser humano respecto de Dios hasta en su propia identidad. O sea, hasta en lo más básico y más esencial, que es quién usted es, depende de Dios plenamente. No puede verse de manera separada respecto de Dios. Pero lo segundo es que la identidad, en el esquema que Pedro plantea, la identidad precede a la acción. La realidad respecto de la identidad precede a la acción. Véalo conmigo en la estructura gramatical. Repase conmigo, si lo tiene en su hojita, el versículo 14. Dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos. No dice: no se amolden a los malos deseos para que sean o lleguen a ser hijos obedientes. La identidad, al menos desde la estructura gramatical, precede, se da por sentado de previo a la acción de no amoldarse. En el versículo 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras, ya que ustedes invocan como Padre a Él, entonces vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. La identidad precede a la acción, y eso es un principio clave. La gente debe comprender que sus acciones no se derivan simplemente de un esfuerzo de fuerza de voluntad por llevar a cabo ciertas acciones, sino que son el resultado de la comprensión de su identidad. El reforzamiento que hace Primera de Pedro, lo que está diciendo es: piensen primero en quiénes son, a la luz de quién Dios es, y luego hablemos de qué hacer. Ese no necesariamente ha sido el planteamiento tradicional con el que hemos crecido muchos de nosotros, sea en la casa, sea en la iglesia. Muchos hemos crecido con el planteamiento de: llega un domingo, se siente y lo que escucha es: vaya y haga tales cosas, o no haga tales cosas. Entonces usted se va para la casa con un saco de cosas que tiene que hacer o no hacer y cero idea de cómo hacerlo,
y cero idea de cómo eso se relaciona con quien usted es. Además, cero motivación y cero claridad, nada más una lista de cosas que sí y una lista de cosas que no. La identidad debe estar en el centro de nuestra comprensión de cómo Dios también nos manda a hacer cosas, a vivir de una cierta manera. Es por quienes somos, y es quienes somos lo determinó Él a partir de indicarnos quién Él es. Veamos entonces si la identidad precede a la acción, ya que Dios ha hecho tales cosas, ya que Dios es tales cosas, ya que yo soy tales cosas en virtud de Dios. Entonces veamos las instrucciones acerca de cómo vivir como peregrinos en este mundo, que es el contenido de lo que estamos viendo en este pasaje. Cómo vivir como peregrinos en este mundo de manera práctica lo podemos ver en primer lugar, versículo 14, usted lo puede ver aquí conmigo. No se amolden a los malos deseos que tenían antes. Amoldarse no es otra cosa que parecerse a un molde, ¿verdad? Si usted cocina, yo no cocino nada. Pero si usted cocina y lo hace bien, o por ejemplo tiene una panadería, tal vez usted tiene un molde, no sé si ha visto, como queques así que tienen formas, o usted le hace uno a sus hijos, ¿verdad? Y entonces le pone cierta forma y eso es porque la masa y demás se amolda al molde, vale la repetición, ¿verdad? Se acopla en su figura al molde. Pedro dice no se amolden, que a mí inmediatamente me hizo pensar en el famoso versículo de Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, y no sean transformados mediante la renovación de su mente, si podrán conocer la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Pedro les dice no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Eso me puso a pensar en la semana pasada. La semana pasada era el concierto de Karol G, aquí, a la vuelta. Cuando salimos todos de aquí, nos dimos cuenta de que el concierto estaba sucediendo, porque era evidente, estaba en su cara el concierto. Tomamos la muy mala decisión de ir a comer a Quiznos, no porque Quiznos sea nada incorrecto, pero estaba al frente del Estadio Nacional, entonces terrible idea. Peor idea cuando Quiznos resulta que redujo su menú, entonces no había lo que yo quería, mi esposa. Entonces tuve la peor idea de ir a Mac, que está al frente del Estadio Nacional y que además por características digamos de costos es mucho más accesible, por ende la cantidad de gente era una ridiculez. O sea, cuando yo llegué a pedir y tras de todo pedí por el app, entonces ya me habían metido en ese barco y ya iba, o sea, ya ese barco había zarpado. Yo llegué número 143-76 y yo de ahí sí, aquí me va a dar Navidad. Pero bueno, estoy en Mac, tengo mucho tiempo para reflexionar mis acciones y estoy viendo qué pasa y comienzo a ver, claramente está lleno de personas que iban al concierto de Karol G. Karol G, si usted no sabe, es una Carolina Giraldo, me parece, es una cantante de Medellín, canta música popular, usualmente reggaetón. Comienzo a ver las personas que asisten al grupo, al concierto, que eran 1 millón más o menos, de las cuales la mitad estaban en McDonald's. Comienzo a ver algunas muchachas con escarcha, todo el mundo de rosado, ¿verdad? Con muchísimos temas sobre la cara. Comienzo a ver algunos chavalos en ropa que no puede describirse más que ropa de mujer. O sea, no sé cómo más describir ese tipo de ropa, pero ropa de mujer, todo de rosado. Y comienzo yo a pensar y digo, pucha, por allá yo me siento como un bicho raro acá. O sea, me veo como un bicho raro acá por no usar escarcha, ni tener un top rosado, ni, ¿verdad?, está pintado de todo. En eso, vuelvo a ver hacia abajo. La semana pasada me puse un pantalón rosado. Entonces resulta que muy probablemente yo no me veía como un bicho raro, me veía como uno más que nada más había decidido ponerse una camisa negra y el pantalón era lo que indicaba que iba para el concierto de Karol G, porque era rosado, del que Diego dice que dejé sin pantalones al yo. Yo noto ese evento, ¿verdad? Que estoy vestido rosado y todo el mundo está vestido rosado y yo estoy vestido rosado y fue como, sí, o sea, esta vara es, soy uno más. Vuelvo a ver y me puse a pensar durante la semana, en un momento me puse a pensar y después durante la semana dije, ¿será que a veces pensamos que somos tan diferentes del mundo
Y llega un momento en el que volvemos a ver los pantalones y nos parecemos exactamente al mundo y somos exactamente iguales. Y se lleva usted un mamellazo de decir, y parece que yo también ando de rosado. Exactamente igual. Y ahora no me refiero exactamente, no estoy hablando del concepto de Karol G por sí mismo, estoy hablando simplemente de un momento en el que yo consideré que todo lo que estaba a mi alrededor era diferente de mí. Volví a ver hacia abajo y me di cuenta de que era exactamente lo mismo que yo calzaba tal cual. Y eso me puso a pensar si en algunos casos, para hablar en términos de Colosenses 3, no nos hemos quitado el viejo ropaje y andamos el mismo ropaje que andábamos, versículo 14, en los malos deseos que teníamos antes cuando vivíamos en la ignorancia. Y eso me puso todavía más a darle cabeza a decir, será, Señor, que debo ponerme el nuevo ropaje, como lo dice Colosenses 3, la nueva naturaleza. Así que no se amolden puede sonar como una instrucción, como de sí, ya sé, pero ¿será que los que escuchaban Primera de Pedro tenían que darse cuenta de que se estaban asemejando tanto al mundo, se veían exactamente igual y no se habían dado cuenta de que se veían exactamente igual? No se amolden, pero no lo hagan solamente porque sí. Háganlo como hijos obedientes, versículo 14. Guárdenme esa idea, la vamos a ver cuando lleguemos al vivir con temor reverente del versículo 17. Pero no se amolden, no viene por sí solo. Número 2, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos en todo lo que hagan. Esta es una cita directa del Levítico. Lo hemos conversado en otros momentos. Verán, el Levítico revela varias cosas. Probablemente una de las más fuertes es la santidad de Dios, sino la más fuerte. Es la santidad de Dios, la santidad de Dios, la santidad de Dios. O sea, si usted quiere leer el Levítico y se siente que se está durmiendo, acuérdese de tratar de buscar Dios diciendo mi santidad. Y eso le va a dar nuevo aire al Levítico, que puede ser denso. Usted dice, bueno, mira, aquí también Dios habla de santidad. Aquí también Dios habla de santidad. Pero además dice, usted no se acerca a mí como usted quiere. Eso dice el Levítico. Usted, ser humano, no se acerca a mí como usted quiere. Usted se acerca como yo le digo que usted se acerca a mí. Y esa verdad se mantiene. Es una verdad bíblica que se mantiene. Entonces, suave, ¿cómo? Con reglas y ropa. No. En el Antiguo Testamento había todo un esquema. Y en el Nuevo Testamento, solo a través del Hijo. Lo único. No te hablaba con una persona que me decía, el cristianismo es exclusivo. Yo le decía, depende de cómo entender la palabra. Pero en el hecho de que solo a través del Hijo se llega al Padre, sí, plenamente. No podemos aceptar ninguna otra verdad. Pero entonces, en estos dos puntos, sean santos porque yo soy santo, vemos una realidad que comienza a ser interesantísima y quiero revelarles, o no revelarles, contarles. El Espíritu Santo revelará lo que quiera revelar, o iluminará lo que quiera iluminar. Pero la instrucción de ser santos, que usted ve en el 15, se deriva directamente de la relación que tienen esas personas con Dios, de la asociación que tienen con Dios. Vea qué interesante lo que comienza a pasar en Levítico 18 y en Levítico 19. En el 19.2 está, usted tiene su Biblia, está la frase, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Pero vea qué interesante lo que comienza a pasar en Levítico 18 y 19. Escuche la frase, yo soy el Señor. 18.2. El Señor ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. 18.6. Nadie se acercará a ningún pariente para tener relaciones sexuales con él o ella. Yo soy el Señor. 18.21. No profanarás el nombre de tu Dios, bla, bla, yo soy el Señor. 19.3. Respeten todos a su madre y a su padre y observen mis sábados. Yo soy el Señor. 4. No se vuelvan a los ídolos. Yo soy el Señor. 10. No rebusquen hasta el último racimo, dejen para los pobres, yo soy el Señor. 12. No juren en mi nombre, yo soy el Señor. 19.14. No maldigas al sordo ni le pongas tropiezos, teme a Dios, yo soy el Señor. 19.18. No seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Usted dice, esta gente tiene que haber sido como sorda. No podía, o sea, Dios le tuvo que repetir infinitas veces, yo soy el Señor. No es que no podían escuchar. Es que el Señor está haciendo con claridad, cuando la gente piensa en el peregrino,
puede ser, es más, es probable que comience a pensar en mí, el Señor. Y por ende, les quiero recordar cada oportunidad que tengo, desde no tener relaciones incestuosas con dejar comida para el pobre, que esto se trata de mí, que yo soy el Señor, que es mi identidad la que está por aquí. Y eso se aplica plenamente al concepto de santidad. La reputación de Dios está plenamente vinculada con nuestra acción en santidad. ¿Por qué? Porque donde nosotros como pueblo no reflejemos la santidad de Dios, el mundo ¿qué va a decir? No, Dios sí que es santo, pero esta gente está en pequeños no. Va a decir, ese Dios para nada. Y Dios está, y lo ha mostrado a lo largo del texto bíblico, muy interesado en su reputación. Demasiado interesado. En su propia gloria, en el valor de su nombre. Así que nosotros como tal, recordamos que en el Levítico Dios les dice cada par de frases. Yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Acuérdense de quién yo soy. Hemos hablado de santidad aquí. Tenemos una enseñanza que se llama Transformados a su semejanza, está en YouTube. Hemos hablado de diferentes tipos de santidad, hemos hablado de conceptos teológicos, una enseñanza un poco larga, que claramente di yo, porque era muy larga, al respecto. Pero sean santos, dice el Señor, versículo 15, en todo lo que haga, en función de mi gloria y en función de mi nombre. La motivación detrás de la búsqueda de santidad debe ser la gloria del nombre de Dios. Esta es una motivación real para buscar la santidad, la gloria del nombre de Dios. No se amolden al mundo actual, versículo 14, a los malos deseos, que tenían antes. Sean santos en todo lo que hagan, dice el 15. Y el 17 dice, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Yo creo que todos debemos ver estos versículos con detalle, con cuidado. Recuerden lo primero, el 17, así como el 14, no vienen solos. Vienen en función de ser hijo. Como hijos obedientes, dice el 14, ya que invocan como padre, dice el 17. Pero yo le daba cabeza durante la semana a este pasaje. A veces, una o dos, o hacemos ver a Dios como ese ogro imposible de acercarse, o sea, como que nunca hubiera hecho nada para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él, o diluimos un versículo como este. O sea, sí, eso significa nada más que usted diga de Dios y piense, qué lindo, ay, qué lindo es Dios, y ya, y siga con el siguiente para no decir algo pesado ni grosero que no vaya con el siglo XXI. Repasaba varios comentarios, veía algunos pastores que sigo en relación con estos temas y decía, ¿qué significa vivan con temor reverente? ¿Qué significa vivan con temor reverente respecto a Dios? Piénselo usted, ¿qué significa? Temor reverente, según entiendo, yo no sé hablar griego, pero no sé leer griego, que escribió la Biblia, pero según entiendo, está muy bien traducido. La palabra no es miedo, ni tampoco es solo como cariño o así, es temor reverente. O sea, esa sensación de que a quien usted ve es más grande que usted. Es, wow, lo que hace unos años sentía uno cuando era niño respecto de un adulto. ¿Verdad? Como ese respeto bien fundado de esta persona tiene autoridad sobre mí. Digo hace unos años porque eso ha cambiado drásticamente con los niños. Vivan con temor reverente. Pero el 17 nos da la razón por la cual hay que vivir con temor reverente. Porque invocamos como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Juzga con imparcialidad las obras de cada uno. O sea, lo que está diciendo este versículo es, ¿sabe qué? Dios va a lidiar con el pecado. ¿Del creyente? Sí, del creyente. Lo lidió ya de manera plena en la cruz con Cristo y a través del Espíritu Santo en nosotros. Sí. Eso no se trata, eso que estamos hablando, no se trata de cerca de si sus temas de salvación, si su salvación llegará o no llegará, o lo que hablábamos hace 15 días de si se perderá o no se perderá. Lo que estamos hablando es Hebreos 12:6, Job 5:17, Proverbios 3:11 y 12. El Señor, al que ama, disciplina. Como un padre disciplina a sus hijos. Y dice, Dios
lidiará entonces con el pecado de las personas. Todos nosotros. ¿Lidiará en qué sentido? Sabiendo que es un juez imparcial, juzgará el pecado que encuentre, tanto ahora como en el día final. ¿Eso qué quiere decir? Una ilustración. Contaba un pastor que sigo que el hijo de él le gustaban los perros y llegaron a una casa ajena y se fue caminando y salió corriendo el niño, un niño de 6, 7 años, y el perro, que era un perro, no sé, bueno, muy grande, salió corriendo y el dueño, como detrás de él, y el dueño le dijo: hey, no sé cómo se llama, Pedrito, no corras, porque al perro, Bruno, no le gusta cuando la gente se aleja de él corriendo. Y dice este pastor que él pensó: eso va para la enseñanza del domingo. Y decía: si hay alguien que es celoso de que la gente, su pueblo, se aleje de él, ese es Dios mismo. Lidiará con el pecado, lidiará con nuestras acciones, de manera que pueda asegurarse de tenernos siempre cerca. ¿Usted se acuerda que hace 15 días hablamos de que Dios preservará nuestra fe? No nos dejará perdernos. Creo que hoy vendrá una pregunta sobre eso al final. Sí, eso es cierto. Pero a veces pensamos que eso simplemente es como que Dios ya nada más amarró, firmó, listo, y no va a hacer nada. Y este tipo de versículos nos dicen que Dios se va a encargar de hacerlo al precio que corresponda. Si corresponde disciplinarnos como hijos, lo hará. ¿Cuánto más usted, que es papá, los que sean papás, saben que a su hijo no se le puede dar rienda suelta? Yo lo veo con algunos chiquillos. Si usted le da rienda suelta, el chiquillo hace lo que quiere. Quema el hotel. En minuticos el hotel está en llamas. Pero el Señor, siendo un padre bueno, ¿cómo no nos va a disciplinar según corresponda? ¿Para qué? Para ser el juez imparcial, que dice el texto bíblico que es, y para lidiar con nosotros como padre, aquel a quien ama, disciplina. Sean, dice versículo 16, sean santos, porque yo soy santo. No se molden, sean santos en todo lo que hagan, vivan por temor reverente en todo caso, porque yo, el Señor, soy Padre, soy Redentor y soy juez justo. Así que sean todos santos. Si tienen sus apuntes, pasemos si quiere al otro lado de la hojita, le puede dar vuelta. ¿Cómo era mi vida antes de Cristo y qué ha hecho Dios por mí? Quiero nada más verlo brevemente, pero devolverme un segundito acá, solo para que usted lo vea. Quisiera que usted pueda ver esta imagen, pero a la luz de su vida, no a la luz de Primera de Pedro en general, sino que usted pueda verlo a la luz de su vida personal. Vea este análisis. Vea este de aquí. Y trate de volver a ver hacia atrás y decir cómo era mi vida antes de Cristo. Tal vez algunos por edad, por momento, por como el Señor lo llevó a cabo, lo podemos recordar con mucha claridad. Tal vez otros eran muy niños, puede suceder. Pero ¿cómo era mi vida antes de Cristo? Trate de recordar. No olvide esos momentos, porque a veces pensamos que tal vez no era tan malo. Y el versículo o el pasaje, algunos pasajes de la Biblia nos dicen: yo era una bestia, yo era como una bestia frente a vos, Señor, sin entendimiento, o sea, era un caballo, ¿sí? Entonces, no quisiera que pasemos por un pasaje como este, que nos habla de todo lo que Dios ha hecho, sin que tomemos unos segunditos para decir cómo era mi vida. Usted tal vez dice: es que sí, tal vez no era tan mala. O sea, tal vez usted no estaba así, no tiene la historia de que usted estaba en lo más bajo de las drogas y Dios lo rescató a través de un ovni y lo levantó. Tal vez esa no es su historia, está bien. Pero usted estaba muerto en sus pecados, incapaz de lidiar con ellos. Imposible para usted lidiar con sus propios malos deseos. No estoy hablando solo, a veces pensamos en malos deseos
siempre pensamos en lo sexual. No estoy hablando solo de lo sexual, piensa en su carácter, piensa en su trato con las personas, piensa en su amor por el prójimo, piensa en su egoísmo, su antropocentrismo, su yo-centrismo. ¿Qué acaso no ha hecho el Señor para sacarnos de ahí? No olvidemos lo que el Señor ha hecho, lo que fuimos rescatados, porque solo a partir de esa comprensión recordamos las realidades que podemos entender hoy. Que no se nos olvide, porque tenemos tantos años en la fe, algunos, los que lo tengan, que entonces el Señor ha hecho una serie de actos que son realmente milagrosos. Trate, yo pienso en imágenes, no sé por qué, o no sé si todo el mundo, pero bueno, yo sé que mi cabeza piensa en imágenes. Entonces, trate de recordar imágenes de su vida. Yo recuerdo algunas. Yo recuerdo una absoluta incapacidad de lidiar con emociones y simplemente explotar en enojos inconcebibles, pero absoluta incapacidad. Estoy hablando de adolescente. Yo no tengo una fecha específica, pero considero haber conocido al Señor en la época de adolescencia, de manera plena, o de manera real, definitiva. Pero aún así, ¿verdad? Con 13, 14 años, recuerdo esos enojos, recuerdo esa incapacidad de manejar esos temas y simplemente decir, me viene a la cabeza la imagen de acordarme de ese momento y decir, Dios, eso ha sido tu obra. Usted dice, hoy estás perfecto, hoy Dios sos un pan de Dios. No, pregúntale a mi esposa, está sentada. Pero definitivamente, esto ha sucedido. Y eso genera todo el cambio. Número 2. Reconozco que mi identidad proviene de Dios. Vea, en el siglo XXI tuve que hacer 6 veces esta pregunta para ver cómo la ponía. Había puesto, ¿cómo determino mi identidad? Terrible pregunta del siglo XXI. ¿Quién me dota de...? Terminé poniendo, reconozco que mi identidad proviene de Dios. La pregunta es tramposa. Si fuera esto un juzgado me dirían, pregunta sugestiva. Porque usted está diciendo con la pregunta una respuesta. Usted dice que sí, sí lo reconoce. Si dice que no, no lo reconoce. Pero de que la identidad proviene de Dios, la identidad proviene de Dios sí o sí. La pregunta es tramposa. Pero para estos fines, quisiera que sea tramposa. Porque en la realidad del cristiano no está para discusión si su identidad proviene de Dios o no proviene de Dios. Lo que está para discusión es si usted lo reconoce y actúa consecuentemente o no lo reconoce y actúa en contradicción con su identidad. Esas son las únicas 2 posibilidades. Pero al final de cuentas, su identidad proviene de Dios, sí o sí. Y eso me lleva a ver varios puntos de aplicación para nuestra realidad. La primera, padres, los que son papás. No importa la edad, no importa cuál sea su edad, pero si son papás o en proceso, o sea, están desarrollando, gestando un niño o una niña, por favor, enseñen a sus hijos de identidad tan pronto como les sea posible. En este siglo, lo decía Timothy Keller, ya fallecido, ese es el tema de nuestros tiempos. Alguien que entendía la cultura a la luz del evangelio, bárbaro, Timothy Keller. Decía, yo tuviera que enfocar un tema hoy en la generación actual, identidad sería mi tema. Porque en la época en la que a los niños con 12, 13 años, a veces desde el poder estatal se les cuestiona su identidad, a como la han concebido, a veces sin decirle a los papás. En esa época, su niño necesita tener bases tan sólidas para cuando alguien llegue a cuestionarle tantas cosas de su identidad. De quién es, de cómo se siente, de cómo se identifica. Padres, no vayan a cometer el error de dejar a sus hijos o de creer que sus hijos saben quiénes son. No importa la edad de sus hijos, no importa la edad de ustedes, enseñen tan pronto como sea posible y refuercen a sus niños o adolescentes, no tienen que ser niños, quiénes son, antes de que la sociedad del siglo XXI venga a decirles, sugerirles otras opciones. La identidad que está en Cristo como hijos obedientes, como personas que invocan a Dios como Padre, al juez justo, esa no varía. Su niño va a poder responder eso a la maestra de la escuela,
a la compañerita que le pregunta cómo se siente o cómo se ve, lo va a poder responder. Adultos, nunca es tarde para descubrir quién soy en Cristo. Damos por sentado que porque venimos a una congregación vivimos de manera plena con nuestra identidad 100% de las veces. Uno, que la conocemos, y dos, que vivimos acordemente. Primero, no podemos presuponer que conocemos nuestra identidad en Cristo. Presuponer tal cosa simplemente haría que vivamos con la identidad que realmente ejecutamos creyendo que la conocemos, pero no hemos profundizado en quién soy. Así que hurguemos en el texto bíblico. Si usted recuerda, en Primera de Pedro decía que los profetas habían buscado, así, investigado la gracia que se había de revelar. Tengamos esa actitud. Tengamos profundidad en relación con decir, ¿quién soy yo en Cristo? ¿Qué significa eso de ser hijo? ¿Cuáles son las profundidades que podemos sacar de ahí? Porque ese tipo de cosas van a reforzar nuestra identidad. Pero además, los momentos de la vida, las circunstancias de nuestras vidas nos van poniendo a prueba acerca de nuestra identidad. Se cambia de trabajo, se llega a presentar quién usted es de cierta forma, y eso le puede entrar en contradicciones. Su identidad tiene que estar bien basada para ese momento. Usted comienza a reunirse con un grupo de personas, ahí comienzan a haber interacciones que pueden en algún momento poner en entredicho su identidad, e incluso las mismas pruebas que decía el Primera de Pedro en el versículo 6, que tenemos por ahí, capítulo 1, versículo 6, que pueden ser lo que Dios busca. O sea, las pruebas como tal pueden ser tranquilamente enviadas por Dios para un fin, para forjarnos, para revelarnos, para mostrarnos baches en nuestra identidad, o para mostrarnos en nuestra vivencia de la identidad. No en la identidad está dada, en nuestra vivencia de esa identidad. Pero que podamos hacer una introspección y decir con claridad, ¿estamos viviendo de acuerdo con quiénes somos en Cristo o no? Número 3, usted respondió esta pregunta hace 15 días, pero ¿por qué no volver a hacerla? A la luz de que hoy tenemos mucho más contenido que nos ha dado Primera de Pedro. ¿Por qué? Porque nos dio un desgranado acerca de no se amolden, sean santos y vivan como peregrinos. Lo primero, revisemos áreas de la vida donde nos hemos amoldado. La historia de Mac. Hurguemos y pidámosle a Dios que examine nuestras vidas para decir, Dios, no me había dado cuenta, pero aquí soy exactamente igual. Y como el fariseo, o en vez de hacer como el fariseo que decía, Dios, gracias porque yo no soy como el que está a la par mía orando, qué feo que ora, qué feo que ese ni te conoce, wow, cambio, gracias porque yo sí que te conozco. En vez de ser como fariseo, ser como el que decía, Dios, soy un pecador, necesito yo la redención. Cuidado con que este mensaje usted lo esté procesando en su cabeza para ver cómo se lo tira a su esposo. Viste lo que dijo, ahora de camino en el carro. ¿Viste? ¿Qué pensaste de eso? De no se amolden. Así, sutil. Tranquilito. Sino que sea un tema para nosotros. La santidad separado del mundo. ¿Sabe por qué? El pecado funciona de manera... voy a buscar un adjetivo que sea correcto. No es misterioso. Funciona de manera digna de análisis. En el sentido de que rara vez usted se levanta un día y dice, hoy sí que voy a ir a cometer ese pecado enorme. Usualmente eso no pasa. ¿Qué pasa? Usted va de a poquitos, amoldándose. Decía Paul Washer, nadie, especialmente con el pecado sexual, decía él, pero nadie cae en pecado sexual, decía él. Todo el mundo se desliza. O sea, nadie va por un día y ¡pum! Se fue porque fue en un hueco. No, se fue yendo de a poquitos. El pecado tiene esa posibilidad de que nos volvemos calludos frente a él. Y no recordamos que en efecto está sucediendo, porque aceptamos poquitos más. Cuando nos damos cuenta, hay así callo. Y lo que en su momento una aguja nos hubiera hecho brincar, meta la aguja completa, saque todo lo que quiera, que ya ni nos damos cuenta, porque nos hicimos calludos.
En julio vamos a estar teniendo una serie sobre el pecado, si Dios quiere. Salud. Hay pruebas COVID, si alguien. Pero ojo con esto. El no se amolden, el vivan con temor reverente y el sean santos, puede convertirse en ese salveque de lista de cosas que usted lleva que no tiene ni idea de cómo hacer. ¿Se acuerda? Que lo comenzaba al inicio. La lista de cosas que usted sale y usted dice, Dios, ¿cómo voy a hacer todo eso yo solo? Si yo, o sea, en serio. Entonces usted sale de aquí más desmotivado y apaleado que diciendo que apaleado, pero se puede. Al final de cuentas, aquí nadie se le está dando una palmadita en la espalda. Aquí todos nos estamos viendo de cara frente al texto y como Pedro diciendo, Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. O sea, diciendo, wow, vos estás allá, yo estoy aquí. Pero recuerde que todo esto, no lo dice el texto expresamente, pero lo podemos ver en diferentes pasajes. Todo esto va en el poder del Espíritu Santo. No se trata de tener un montón de fuerza de voluntad, que usted diga, uy, yo ahora sí voy saliendo de aquí, vea, como Rambo. Yo, listo, fuerza de voluntad completamente. O sea, eso ya, para la próxima semana tengo resueltos todos mis temas y de ahí en adelante, Señor, solo perfección va a llegar. Pura fuerza de voluntad. Eso se lo garantizo, le dura como 25 minutos. Lo que llega a su casa, pasa algo y... No se trata de ser muy fuerte o tener mucha fuerza de voluntad. Se trata de, como nos revela el texto bíblico, depender del Espíritu Santo. Serie que empezaremos después de la del pecado, si Dios quiere. Dice Romanos 8. Por tanto, tenemos una obligación. Esto es 8:12. Esa obligación no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. La fuerza del creyente no está en que Dios vino, escogió a Cristo, lo mandó al mundo, murió por nosotros, somos salvos y después de ahí Dios dice, ahora sí, que Dios lo acompañe. Sino que literalmente Dios nos acompaña. Que el Espíritu Santo está en todo creyente nacido de nuevo y es quien le da el poder para poder vivir como Dios espera que vivamos. Que nosotros nos montamos en una nube y decimos, ahora sí, Espíritu Santo, dele. Si usted maneja así, por favor, no maneje así. Pero nosotros definitivamente tenemos una responsabilidad personal de la misma manera en la que Dios opera en nosotros, con fuerza y con poder, para que podamos ser santos, no amoldarnos y vivir con temor reverente. Por último, este tema no lo tocamos demasiado, pero les pregunto si caminamos con esperanza puesta en la gracia que se nos dará. Recuerden el 13. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Cristo. Eso nos da visión hacia el futuro. Recuerden que la esperanza sostiene a las personas de maneras increíbles. O sea, realmente ustedes pueden preguntarse acerca de gente que ha sido sostenida en circunstancias imposibles y era porque esperaban algo. El primero de esos siendo Cristo. Por el gozo que estaba delante de él. Por esa esperanza de lo que habría de venir. Sufrió de maneras que nosotros no podemos entender. Así que seamos personas, Pedro nos recuerda en este pasaje también, y lo va a hacer con más énfasis en otros, que levantan la mirada, que no se quedan solamente en las circunstancias actuales, sino que levantan la mirada y dicen, hay una gracia que vendrá, hay un regalo. Así como en este momento la vida espiritual me fue dada por gracia, en algún momento eventualmente cuando venga Cristo me será dada una gracia, un don, un regalo de Dios que hoy no tengo ni cómo explicar cómo habría de recibir. Caminemos como personas que ven hacia adelante, hacia arriba. Recuerde llevarse, se fue, pero recuerde que en la paginita llevarse su vivir y su compartir esto con alguien y no irse nada más con buenas ideas, sino recordar que queremos vivir la Biblia, que el que ve el texto y no lo aplica es como que el que ve un espejo se da la vuelta y se olvida de lo que vio.
recuerde vivir, recuerde compartir. Hace 15 días hablamos de las verdades de Dios, ¿no? Hace 15 días hablamos de tantas cosas que son verdad, que son actos de Dios, y salíamos diciendo, gloria a Dios, o sea, qué increíble todo lo que ha hecho. Hoy hay aspectos de acción en la vida práctica, o sea, el hacer, el movernos, el ejecutar, el efectivamente hacer cosas. Y usted dice, ¿con cuál me quedo? ¿Con el de hace 15 días de las verdades de Dios, de gloria a Dios? ¿O con el corresponde con base en eso hacer ciertas cosas? Yo le diría, sí, quédese con las dos. Quédese con las verdades de Dios, quédese con lo que Dios ha hecho, sí, con lo que Dios es, pero quédese también con lo que Dios nos manda a hacer. La soberanía de Dios actuando y la responsabilidad del hombre son dos calles que van en paralelo, y la Biblia nos dice sí la una, sí la otra. Dios se dio a sí mismo, a nosotros. Dios Trino, vimos un poco de eso hoy. El Dios Trino actúa en favor de nosotros. Ha estado actuando de previo a que entráramos en existencia nosotros. Ha estado actuando para que lo conozcamos a Él, y actúa cuando ya lo conocemos para vivir como Él espera que vivamos la vida. Así que por eso Dios nos dice hoy, sea, porque yo soy. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre y te pedimos que estas enseñanzas en las cuales exaltamos tu nombre a través de lo que has hecho y a través de lo que nos mandas a hacer, que podamos siempre, Señor, ser claros en nuestra comprensión de lo que nos dice tu texto, y que podamos vivir con voluntad y con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, Señor. Podamos disponernos también a vivir una vida de santidad, y que podamos ser guiados por tu Espíritu, Padre, en esa ejecución. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque nos das, dice tu Hijo. Pedimos, Señor, que tenemos una congregación que no se quede solamente en el contemplar, también en el vivir, pero que no viva sin contemplar, que no viva sin conocerte, Señor, solamente por sus propias fuerzas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.